conectamos. Cerrará esta edición de miércoles 15 de marzo del Rock de las Pampas Eruca Sativa y esta producción llamada Sorochi en vivo en La Ballena Azul. Mañana la seguimos. A prepararse, que habrá seguramente buena música como todos los programas. Toda la música que te gusta escuchar de nuestro rock nacional, de nuestro rock de las Pampas. Un abrazo. Soy feliz en las alturas. Si me necesitas, yo voy a estar. Sola, no tienes más lugar. Si me necesitas, ya no te voy a ayudar. Yo no tengo suerte, solo me necesitas. La censura. Si te inspiras con mis labios certura. Si me necesitas, yo no voy a estar. Sigo sola, no tienes más lugar. Si me necesitas, ya no te voy a ayudar. Yo no tengo suerte, solo me necesitas. Cuando quiero y pasa. Si tengo poco tiempo y no te puedo estar. Solo con talento y bien funcional.
Uno nunca se cansa de rockear. Pero mejor frenamos acá. Adiós. La próxima nos volvemos a encontrar Adiós. en la misma esquina del barrio. Porque el rock es mundial. Suena en todos lados, pero en el único lugar que tiene tus colores es acá. Rock de las Pampas. El lugar del rock. En celeste y blanco. Chau. Hasta la próxima. Las 8 de la mañana con 4 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Somos La Otra Gestión y estamos instalados aquí en Radio Nuevo Día 100.9. Y los acompañaremos hasta las 9 de la mañana junto a Karina Taberne. Buen día, señora. ¿Cómo le va? ¿Cómo Muy está bien. usted? ¿Cómo estás, Claudito? Pero ¿Cómo va muy todo? bien, Me todo bien. parece raro decirte Claudito. Sí. Sí, ¿no? pichón. A mí decirte señora. También. Bueno, evitémoslo entonces. Bueno, ¿cómo te digo? ¿Cómo querés que te diga? No. No. Acá ante cámara. sí, ante- Bueno. No sé, galleguita, Cari, Bueno, Cari, bueno. qué sé yo, como quiera. Bueno, ¿estás con Pero frío? señora, no. Estaba con frío, che, está fresquito. La verdad que está bastante fresquito. Ujú. Pero ahora, como llegó la bayoneta, prendió la caldera y acá la caldera se enciende y está todo power, ¿o no? Vino con su gorrito también. Sí, y con los lentes de sol que no fallan, ¿eh? Sí, Olvídate. sí, tal Es cual. una estrella de rock. Las estrellas de rock son así. Olvídate. Nuestro ni hablar. comandante Brian ahí en los controles técnicos. Buen día para él. Buen día a Julio operando acá con nosotros también. Julián Quirós, acá Sí. ofreciendo sus conocimientos en tecnología, porque este programa también sale por streaming, sale por YouTube, sale por las redes, así que él se encarga absolutamente de todo esto. ¿Eh? Bien, decía, sí, fresquita la mañana, 4 grados 6 la temperatura en Río Gallegos, en realidad el registro de las 7 de la mañana. La térmica era de 4 décimas de grado bajo cero a las 7 de la mañana. Se estima que la máxima hoy llegue a los 18 grados centígrados, lo que es una linda temperatura. Sí. Y sería el día más cálido, o de mayor temperatura, mejor dicho, de la semana. Porque ya para mañana jueves, no sé qué va a pasar, pero ya para mañana jueves se espera una máxima de 11 grados en Río Gallegos. Bueno, Ujú. bien. No, más o pero menos, hoy fresquito, 18, claro, digo, claro. mañana baja, ¿no? Sí, sí, Baja la máxima poco. 11, el viernes 12, el sábado 15, ahí remontando un poquitito. El pronóstico para el día de hoy, bueno, no hay alerta meteorológico.
Viento, sí, a los 40 kilómetros en la hora durante la jornada del día de hoy. Esa será la máxima intensidad. La máxima temperatura, ya dije, 18 grados centígrados. Por la mañana parcialmente nublado, por la tarde mayormente nublado y por la noche llegarán las lluvias aisladas. Acá en la capital de la provincia de Santa Cruz. ¿Sí? Bueno, ahí está el panorama. Vos sabés que estaba mirando, el vivo me bloqueó, el Face me bloqueó el vivo, porque se ve que pusimos mucha música. No me digas, Sí, mira. pero si la música no se escucha por el... No sé. La música Algo- no no. sale por el... No sé qué pasó, Por el pero viste que dice, parece que tu video en vivo podría contener música. ¿Se habrá escuchado algo? Algo por los se debe haber auriculares? Porque, escuchado. a ver, por eso nos pasa a nosotros si transmitimos en las transmisiones Ujú. por Face, la música, cuestiones de derecho y demás te lo bloquea, que fue lo que Claro. le pasó a Cari. Acá está todo bien, Menos todo mal. normal. Sí. ¿Se habrá filtrado por los auriculares? ¿Habrá llegado hasta el... No sé qué Pero pasó. es raro, porque vos fíjate que a mí ante la misma situación No reaccionó de la misma no manera. reaccionó menos de mal. la misma manera. Sí, tal cual. Tal cual. Así que, bueno, trató de recuperarla. Sí, eso voy a hacer. Bueno, la temperatura en Perito. Mira, tengo una alerta para la provincia, en realidad para una zona de la provincia de Santa Cruz. Estamos hablando de la cordillera del lago argentino. Así la identifica el Servicio Meteorológico Nacional, cordillera de Guaraique. O sea, es la zona de Calafate. Sí, la zona de los lagos, Sí. de los 3 lagos. Del Viedma, del San Martín y del Argentino. Ujú. Y también la zona de la cuenca, Río Turbio, 28 de noviembre, hay una alerta amarillo, en este caso, Sí. esperame un segundito, por lluvia, para la noche de hoy miércoles y para la madrugada del jueves. El área será afectada por lluvias de variada intensidad. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual, especialmente en zonas más elevadas, donde las precipitaciones también pueden darse en forma de lluvia y nieve. Ah, bueno. Así que zonas altas seguramente de la zona de Calafate, Chaltén y la cuenca tendrán lluvia, abundante lluvia, y en las zonas altas nieve. Bueno, bienvenido un poco de agua, ¿no? Que lo espera tanto el campo. Absolutamente, sí, donde ya nevó en estos días en Río Turbio, ¿eh? Claro, pero de todos modos, vos fíjate que la precipitación, sea nibia o sea lluvia, Sí. digamos, no es suficiente. Es como No. acá caen unas gotas, llueve un poquito, pero no mucho No, más claro, que cuando eso. llueve así esporádicamente no basta, ¿no? Claro, no estamos, la verdad que ni cerca de lo que ha sido la media anual, ¿no? Y seguimos de esta manera, lo venimos comentando desde hace tiempo y no es una sensación, ¿no? Esto obviamente lo hemos hablado con la gente que sabe, con Oscar Bonfili, el Servicio Meteorológico, en varias oportunidades. Ujú. Todavía, como les decíamos, no llegamos a la media anual, la sequía en los campos, los animales, bueno, uno que has tenido oportunidad de salir tal vez un poco a la ruta aquí en la provincia, ¿te acordás cuando hacíamos la 40? De Perito hacia Río Gallegos, que pasábamos por Gregores, se levantaba un poco de viento y era impresionante la tierra, el polvo en suspensión que había, y esto claramente denota la sequía que hay en el campo. Hay una zona viniendo de Gregores hacia Río Gallegos, o sea, en sentido hacia Piedrabuena, pasando la Julia, Ujú. donde se levanta un poquitito de viento. Me acordaba de esa zona, justo. Sí. Sí, Y cosa que antes no se veía. claro. No sé, porque es una zona que queda un poco retirada de la ruta, estimo unos 3, 4 kilómetros, que Sí. con un poquitito de viento que haya, se levanta una tierra que te invade toda esa zona, y hay una franja como de 500 metros que atraviesa la ruta. Ujú. Es como, yo calculo que debe ser alguna laguna seca, alguna laguna que se ha secado en realidad. Claro. Y que queda al fondo, la arena del fondo, que se levanta con el viento y
Y la visibilidad en la ruta, venís bien, a pesar del viento, pero es una franja, ya te digo, 500, 600 metros, o capaz que más, porque por ahí difícil calcularla. Calcularle, claro. Claro, cuando venís Sí, en sí, ruta, sí, ¿no? sí. Pero es una franja que no se ve nada, que de pronto no te digo que se te oscurece de todo, pero se nota mucho. Y disminuye mucho la velocidad. Lo he hablado con bastante gente también, con muchos que transitamos esa ruta. Nos llama la atención porque antes no pasaba. Y claro, esto es producto de la falta de agua Claro, en el campo, ¿no? Totalmente. Y esa volatilidad que produce la sequía en la tierra, ¿no? Por eso hay momentos donde veníamos en la ruta, les contamos a ustedes, y decíamos, ¿qué pasa? ¿Hay algún incendio? ¿Se está prendiendo algo fuego? No, después nos dimos cuenta que era eso, ¿no? El problema de la visibilidad, el polvo en suspensión, la cantidad de tierra que había. Bueno, debe ser el sedimento de una laguna seca. Claro. Bueno, lo que ha pasado con los lagos de Sarmiento también, un lago que se secó literalmente. ¿No? El Colue Guapi creo que es, ¿no? Puede ser, Colue Guapi que se sí, la secó. verdad que no lo recuerdo. Sí. Pero... Y bueno, y la tierra que se levanta en esa zona, vos ves fotos satelitales que llegan y traspasan Comodoro Rivadavia, y que ha tapado incluso hasta cascos de estancias abandonados que los ha enterrado. Bueno, el otro día María Jesús Núñez Susa, le mandamos un beso, que es una amiga nuestra, una amiga de la casa también, por supuesto, de aquí de Nuevo Día, subió a su muro de Face, lástima que no lo busqué, pero bueno, esta charla ha salido así de manera espontánea, unas imágenes, subió a su muro de Facebook, de cómo se estaba secando un río, un curso de agua, y estaban ahí las truchas, enormes truchas que se estaban ahogando. No tenían agua más que la de ese charco, no se podían mover de ahí, su destino inexorablemente era morir. Claro, ahogándose por la falta de oxígeno. Por la falta de oxígeno, El agua en un estancada, claro. charquito que era muy pequeño, y las truchas grandes, la verdad que daba una pena esa imagen, y es un fiel reflejo de lo que está sucediendo. Así es, bueno, cada uno puede dar fe, los que nacimos aquí, los que vivimos aquí en Santa Cruz, ¿no? Y los que ya llevamos unos cuantos años, la evolución de la falta de lluvia, de la falta de agua. Lo vemos allá en la zona del lago Buenos Aires, darán fe quienes nos están escuchando, cómo viene bajando el lago Buenos Aires, ¿no? Año tras año, es notorio, Sí. como antes la orilla del agua llegaba hasta una piedra grande, ponele, que te servía de referencia, y ahora queda lejísimo. Claro. Increíble, increíble. Bueno, y que lo veamos, o sea, que nosotros mismos lo veamos, Claro, que lo percibamos, notemos, claro, nos demos es peligroso, o sea, que en la misma generación vos te des cuenta y lo percibas como va disminuyendo un lago en 20, 30 años, o sea, es gravísimo, Tal cual. es muy grave. Tal cual. Bueno, Bueno, estamos, 8 de la mañana, 15 minutos en la República Argentina. Estoy complicado con la conexión de FM Activa de Perito Moreno. ¿por ¿no? qué? ¿Qué nos pasa? Me parece que tenemos algún problemita con la conectividad allá, me parece. Porque manejo yo en realidad la conectividad desde acá, desde los estudios, pero se me está complicando mucho. Bueno, les mandamos un beso de todos modos a la gente de Perito Moreno, que nos puede seguir, por supuesto, y lo está haciendo a través también de nuestras redes, y a través, mientras tratamos de conectarnos con Activa FM de allí de Perito, también lo pueden hacer a través de las redes de Nuevo Día, de la app. Tienen varias posibilidades de hacerlo. Incluso no se olviden, les recordamos, de entrar en YouTube a El Diario Nuevo Día, le ponen like y allí pueden seguir a diario toda la programación de Nuevo Día, nuestro programa también, y pueden verlo o escucharlo en cualquier momento porque allí queda. Me hago eco de algunos saluditos que tenemos acá en Facebook. Dale. Siguen todos los días. Sandra Goya, te mando un abrazo grande, te mandamos un abrazo grande. Seguramente estás ahí en Comodoro Rivadavia. Jarina Ramos desde Río Turbio también. Buen día, Beso chicos. enorme, Buena jornada. Jani. Fíjate, Comodoro. Y a Jonás. Río Turbio. Fabián Velázquez, buen día, chicos. Acá escuchando, un abrazo grande.
Pedro Tejeda también, buenos días, saludos. Retribuimos y con mucho agrado aceptamos sus deseos de buena jornada. Muy bien, estamos esperando sus opiniones. Ahí veo que está conectado Percy Tejedor. Percy, andás por zona, te mandamos un abrazo. Hombre de campo, ¿no? Sí. No puede dar fe esto que estamos diciendo. Puede dar fe de eso también, es cierto, y además que recorre distintos lugares de la Patagonia. La veía también conectada a Ale Suárez del Solar, un beso grande también, que ella de la misma manera, ¿no? Productora agropecuaria, nos puede contar y seguramente se debe estar sintiendo de alguna manera identificada con esto que estábamos comentando de la situación del campo y la preocupación que existe por la falta de agua, la falta de lluvia, la falta de precipitación. Tenemos varios temas para tratar en esta jornada hoy, Pichón. A ver, ¿querés ir adelantando algo? Bueno, vamos a contarles que hemos diagramado algo así como nuestra agenda de la otra gestión en esta oportunidad, en este programa, y hay algunos temas que queríamos compartir con ustedes. El primero tiene que ver con el estado de salud del presidente de la Nación, ¿no? Que anoche, ayer, a ver, puede ser tarde noche, depende de las 8 o 9 de la noche, o de la tarde, como quieran denominarlo, ¿no? Nos enterábamos que se había sentido mal, había tenido alguna indisposición, algún dolor, y después finalmente supimos que había ingresado a un centro médico y luego a través de la unidad presidencial se comunicó oficialmente qué es lo que sucedía con el jefe de Estado. Un dolor en la espalda, ¿no? Un dolor lumbar. Pero Sí. habrá hecho algún estudio o algo y le dieron el alta enseguida, no quedó internado. No quedó internado, pero bueno, vamos a compartir ahora en un minuto nada más el parte médico que dice qué es lo que tiene el presidente de la Nación, pero antes, ¿te parece que abrimos formalmente y le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes? Gracias a Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local. Sandín Hermanos, capital peritense. Titán, un hostel único en el Calafate. Con vista privilegiada del lago argentino, podrán recordar todas las experiencias vividas en el día, comiendo un asado en el quincho, compartiendo el almuerzo en la terraza o disfrutando todos los espacios del lugar. Cuenta con un total de 4 habitaciones matrimoniales con baño privado y 17 habitaciones compartidas. Está allí en calle de los Sauces, 3366, a 400 metros del lago argentino. Entra a www.titancalafatehostel.com. Tommy Color, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tommy Color, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Banco Santa Cruz es la entidad financiera líder en la provincia con más de 62 años de trayectoria. Es la de mayor cobertura territorial en la provincia, llegando al 99% de la población a través de sus más de 180 puntos de contacto. Banco Santa Cruz, una propuesta para cada una de tus necesidades. Muy bien. Y ustedes, si quieren auspiciar en la otra gestión, nosotros les podemos brindar una respuesta para cada una de sus necesidades. Se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales y allí vamos a sentarnos a charlar un poco. Somos accesibles. Sí, obviamente. Ahora, con estos índices de inflación, que ahora vamos a estar hablando de eso, bienvenidos sean los auspiciantes, los que se quieran sumar. Bien, bueno, vamos a estar, les decíamos, hablando de la salud del presidente de la Nación. Vamos a estar hablando de inflación en esta mañana, por supuesto, que ha sido uno de los temas de la jornada de ayer, que estábamos esperando ese índice, y por supuesto esto se traslada a este día jueves, ¿no? Claramente, claro está, con todo lo que ha sucedido, y creo que ni los peores pronósticos se animaban a tanto a indicar que este mes de febrero pasado iba a venir con un 6,6%. No, sí, y el acumulado interanual superó el 100%. Y para encontrar un valor similar tenemos que retrotraernos a épocas de hiperinflación, épocas de salida de hiperinflación y entrada a la convertibilidad.
No, 32 años atrás, ¿no? Para encontrar un índice superador a este interanual que llegó al 102,5%, o sea, de febrero a febrero, del último año, en los últimos 12 meses, 102,5% interanual en el total nacional. No, En tremendo. la Patagonia dicen, según este informe, es un poquitito menos. Bueno, ahora... Un poquitito menos, pero después lo vamos a estar detallando. Bueno, también vamos a estar mencionando el escándalo este diplomático que tenemos con Ecuador al frente. Se escapó una asilada política de la embajada argentina en Ecuador, una mujer que estaba condenada por corrupción, igual que el expresidente Correa. Así que vamos a estar haciendo mención a eso. Se viene el Congreso de Combatientes de Malvinas dentro del ámbito local. Río Gallegos va a ser por primera vez escenario de un encuentro de estas características. Así es, ya hay estipulada fecha al respecto. Sí. Ahí está prevista la fecha. Sí, empiezan el jueves. Ya. Ahora, mañana jueves. Bueno, Mañana jueves, ¿vos estuviste con Alturria o no? no me tocó a mí. No te había tocado a vos. El jueves empiezan y bueno, se espera, digamos, todo una movida en ese sentido. Alturria, recordemos a los que nos miran de fuera, es el presidente, ¿no? Del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas aquí en Río Gallegos. Está coordinado por ellos. Está coordinado por ellos, van a ser los anfitriones, y se esperan que lleguen veteranos de Guerra de Malvinas de distintos puntos del país. Bien. Bueno, también vamos a mencionar, aunque este tema lo van a tocar nuestros compañeros de la continuidad informativa de Arriba al Día, esto que sucedió ayer, un chico de 13 años que fue atropellado. Venía un auto y ¿qué es lo que pasó? El chico aparentemente cruzó de manera introspectiva porque lo venía persiguiendo un perro. Sí. Venía escapando de un perro. Entonces no miró Claro. por la desesperación y lo colisionó un vehículo allí en el barrio, me parece que pertenece Gaucho Rivero, Belgrano, ahí, en las y piedras a de partir del 400. ataque del Pitbull de hace un mes, ¿te acordás que le destrozó la pierna a una adolescente? Ujú, Claro, chicos ven un perro por ahí, salen corriendo, ¿no? totalmente. Claro, se asustan. A Un propósito, chico, un grande. ¿qué habrá pasado? Van a estar hablando los chicos de Arriba al Día con Control Animal, Ujú. porque no sé qué ha pasado con el Pitbull. Estaba, Traigo a la mesa ese tema, sí, recordándolo. estaba a disposición de lo que diga la justicia, Claro, ¿no? claro. Ellos lo tenían ahí resguardado, estaba con el control veterinario, se le habían hecho, digamos, también todas las pruebas, análisis por el tema de rabia para descartarlo, porque obviamente había mordido a una niña de 14 años, así que estaban Que por aguardando suerte, eso. después de haber vivido una operación bastante grande, veíamos las fotos que la verdad que era Tremendo. imposible compartirlas. Desgarrado todo el músculo ese de la pierna. Ujú. Se estaba recuperando, pero bueno, iba a ser un proceso lento Claro. de kinesiología y de otras terapias también. Ujú. Bueno, respecto de la situación, seguramente los chicos van a estar hablando de esto a partir de las 9 de la mañana cuando comience Arriba el Día. Bien, hacemos una pausa, Dale, ¿te parece? hacemos. 8 de la mañana, 26 minutos, nos reacomodamos y después cuando volvamos nos metemos a hablar y a detallar ahí los índices inflacionarios en la República Argentina a partir del informe del INDEC que se dio a conocer en la jornada de ayer. Ya venimos. Sueño largo, con la pasión ilusionada. Pasaje a calma, baila en el bocho. El infinito y el finito en la pelea de ángel que juega al mono y
En este altar se regalan influencias, no tiene precio tu amor. Quitando pena, van a venir por vos cuando mi fuego se haga grande. Y ahí vas a saber si das por amor o por formar parte. Ya voy subiendo la cuesta del sol, ya voy subiendo la cuesta del sol. Sé que ahí arriba me espera mi amor, sé que ahí arriba me espera mi amor. Llevo conmigo algo para comer, llevo conmigo algo para comer. Y de este viaje no siento volver. Si la vas a ver y solo queda ir nadando, hay un canal, no es pensando, van a venir por vos cuando tu fuego se haga grande. Y ahí vas a saber si das por amor o por formar parte. Ya voy subiendo la cuesta del sol, ya voy subiendo la cuesta del sol. Sé que ahí arriba me espera mi amor, sé que ahí arriba me espera mi amor. Llevo conmigo algo para comer, llevo conmigo algo para comer. Y de este viaje no siento volver. Ocho de la mañana, 30 minutos en la República Argentina. Seguimos aquí en La Otra Gestión. Gracias a ustedes que están ahí, que se comunican. Un beso grande. Pedro Tejada decía buenos días, saludos. Bueno, Sandra, Janina, ya les habíamos dado los buenos días. También a Liliana Estrada y a Fabi Velázquez. Un beso grande. Buen día, chicos. Acá escuchando, un abrazo grande. Dice Fabi, buen día para todos. Buen miércoles, buen mitad de semana. Bien, datos del tiempo actualizados en Río Gallegos a las 8 de la mañana, 4 grados 9 la temperatura, la térmica sigue siendo bajo cero. No me digas. 3 décimas de grado bajo cero, Con humedad razón. 60%, presión 103.8 hectopascal, viento del norte a 33 kilómetros en la hora, visibilidad 30 kilómetros. Qué fuerte el viento ayer al mediodía, No, mediodía y insoportable, tarde. insoportable, horrible. Aparte, viento, caían algunas gotas, se cerraba el cielo, se ponía muy negro. Sí, tal cual. Nubes que pasaban, que se Sí, oscurecía. sí, que... sí, sí, tal cual. sí. Bueno, se estima que la máxima hoy llegue a los 18 grados centígrados, parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde y lluvias aisladas
por la noche. Y estoy atento a la actualización del pronóstico de Perito Moreno, donde ya estamos en vivo. Perfecto. Así que saludamos a todo Perito, zona de influencia a través de Activa FM. Bien, no tengo actualizado, pero después voy a buscar otra página para... Bueno. Si no, cuéntanos, a ver cómo está el clima así en la capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz. Bueno, les propongo ingresar a la agenda de la otra gestión y vamos a comentar algunos de los temas o a desandar un poco algunos de los temas que les habíamos adelantado en el bloque anterior. Uno de ellos, obviamente por la importancia que amerita, tiene que ver con la salud del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Ayer, a última hora de la tarde, primeras horas de la noche, nos enterábamos de un dolor, de una indisposición. Finalmente tuvo que ser trasladado a un centro de atención. Se brindó en principio un parte médico, pero después hubo una segunda comunicación por parte de la unidad médica presidencial y esta comunicación dijo: el señor presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, le realizaron los estudios correspondientes, evidenciándose una hernia de disco lumbar. Por tal motivo, se realizará un bloqueo radicular programado en 48-72 horas, se decía ayer, por eso se le indica reposo y adecuar sus actividades en la residencia presidencial de Olivos. Y se mantendrá informada a la opinión pública, dice escuetamente el parte médico que anoche ya también publicamos en la otra gestión, en nuestras redes sociales, de este parte médico, reiteramos, de la unidad médica presidencial, así que lo van a intervenir, va a tener, digamos, alguna atención que va a ser programada, como bien dice, y se va a tener que quedar más tranquilo, digamos, en Olivos. Bien, quedó duro. Quedó duro. Habrá sido después cuando se entregó el índice de inflación de febrero. Dicen que ayer fue un día muy complicado para el presidente Fernández, pero bueno, no solamente el día de ayer, sino los días anteriores que lo vienen vapuleando bastante, al menos por las declaraciones. No solamente de la oposición, creo que lo que más duele es lo que viene de adentro mismo de su frente. Mirá, buscá página 12. Sí. Buscá página 12 y fíjate el título, la tapa de página 12, y esto va a un poco a asegurar lo que estás diciendo vos. Fíjate lo que dice página 12 con respecto a la inflación. O sea, una tapa... Claro. Lo que mata es la inflación. Página 12. Sí. Y además... una llama encendida, se está prendiendo fuego algo, es el dibujo de Daniel Paz en la primera plana de la Nación. A ver, por ahí, así entiendo lo que vos estás diciendo, ¿no? De las preocupaciones por las internas que tienen, porque este diario, página 12, muy, muy cercano al kirchnerismo, está atacando directamente al presidente. Totalmente. Y al ministro de Economía, ¿no? Lo que pasa que, bueno, también hay realidades que son incontrastables, pero bueno, cuando se regodean hasta los propios, los extraños o los ajenos, bueno, no sorprende, pero cuando se regodean los propios, bueno, algo evidentemente no está bien. Bueno, tenemos acá el informe del INDEC que se dio a conocer ayer, 14 de marzo. La variación porcentual mensual, o sea, la inflación de febrero, febrero 2023, fue del 6,6%. Un récord absoluto. La variación interanual, o sea, de febrero a febrero, febrero 2022, febrero 2023, los últimos 12 meses, 102,5. También récord. Decíamos en el comienzo, hay que retrotraerse a épocas de hiperinflación para encontrar un aumento mayor en el interanual que supere el 102,5. Yo te puedo hacer una pregunta ahí, o puedo lanzar una pregunta al aire antes que sigas. Sí. Anda opinando, yo voy a ir leyendo y vos andás acotando todo. Tenés los micrófonos abiertos. No, pregunto. Pregunte. ¿A cuánto estamos de una hiperinflación? No sé a partir de cuándo se denomina hiperinflación. No sé qué dirán. No, pero digo, más allá. ¿Qué variación yo a lo porcentual que voy... tiene que haber para que se denomine hiperinflación? Sí, entiendo eso, pero no es la idea que quiero plantear. ¿Cuál es la idea? ¿No? ¿Por qué?
Porque una cosa es lo que dicen los libros, lo que dice el manual, y otra cosa es cuando vos, y esto lo veía ayer en algún medio de comunicación, alguien dice que un mismo producto en un mismo comercio o en un mismo lugar aumentó 2 veces en el mismo día. Entonces yo me pregunto, más allá de lo que digan los manuales, sí, ¿a eso cuánto no- estamos de una hiperinflación? Sí, tal cual. Tal cual. Si tenés que cambiar el precio de un producto 2 veces al día, si no es hiperinflación, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? A mí, ese tipo de señales, más allá de las definiciones en la economía que uno puede buscarla, ese tipo de señales son las que realmente me preocupan. Me preocupan y me ponen en alerta. Absolutamente. Perdón. Bien, la variación porcentual acumulada es de un, es de un 13,1. Ujú. 13,1. Pero bueno, y ahora vamos a ver cuáles fueron los rubros que más aumentaron en esta medida en esta medición de febrero. Alimentos y bebidas no alcohólicas, un 9,8%. El nivel general del índice de precios al consumidor, decíamos, registró un alza del 6,6 en febrero. Acumuló en el primer trimestre del año una variación del 13,1. En la comparación interanual tuvo un incremento del 102,1. La división de mayor aumento en el mes fue alimentos y bebidas no alcohólicas. Yo creo que ahí 9,8%. Ahí tenemos que posarnos y poner la mirada, ¿no? Porque si lo que más te sube en esta medición es alimentos y bebidas no alcohólicas, Claro, o sea, estamos hablando de la mesa misma. Exactamente. El desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Sí, sí, Bueno, sí, sí. en el caso de que una familia pueda cumplir con estas 4 comidas, ¿no? Bueno, y- Pero la leche, la carne, el pan, harina, aceite, azúcar, yerba, eso Claro. eso es la variación que más aumentó, 9,8% en el mes de febrero. Claro, ayer cuando veíamos estos índices y nos metíamos, ustedes lo pueden hacer si quieren, se pueden meter a la página del INDEC, lo googlean y de allí hay un informe que se está mostrando exactamente, pero les decimos, si ustedes quieren, lo pueden ver. También está, por supuesto, el Nuevo Día, pero si quieren bajarlo para leerlo de una manera más analítica, lo pueden hacer. Y uno cuando empieza a desglosarlo, lo que vos decías, lo que más aumentó, alimentos y bebidas no alcohólicas. Pero si vos desglosás esto, lo que vos estabas mencionando recién, Pichón, que dentro de alimentos y bebidas alcohólicas, esta disparada de la inflación en ese rubro se dio porque lo que más aumentó fue la carne y todos Claro. sus derivados. La incidencia que tuvo este rubro fue más que nada por el alza de carnes y derivados y de la leche. Claro. O sea, productos lácteos y huevos también. Claro, lo básico, lo que uno necesita, como vos bien decías, para sentarse a almorzar, para sentarse a cenar, para las 4 comidas básicas. Las siguientes divisiones con mayores aumentos fueron comunicación, un 7,8%, sobre la que incidió el alza de los servicios de telefonía e internet. Claro, claro. Otro rubro que también aumentó, en este caso un 7,5%, fue restaurantes y hoteles, por las subas en restaurante y comida fuera del hogar. Claro. También se destacó en el periodo el aumento de las cuotas de las prepagas, que impactó en salud, cerró en un 5,3%. Cigarrillos en bebidas alcohólicas y tabacos, que aumentó un 5,2%. Y que dicho sea de paso, te cobran lo que quieren en ese rubro, que no es nada necesario. Solamente estoy apuntando esto, ¿no? No está regulado como tantas cosas, o algunas están reguladas, pero tampoco se cumplen. Pero cigarrillos podés conseguir el mismo atado de la misma marca, las mismas características, de 500 pesos a 700, Sí. por ejemplo. Perdón. Los combustibles dentro del rubro transportes fue lo que más incidió, la suba de combustibles. Por eso transporte aumentó un 4,9%. Y los servicios de electricidad y agua en algunas regiones
fue lo que más incidió en el rubro viviendas, agua, electricidad y otros combustibles, que tuvo una suba del 4,8%. Insistimos con esto, tristemente. El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 9,8%. 9,8%. Tremendo. Pero tremendo. vamos a meternos ahora a desglosar en región por región. ¿Cuáles son las regiones más afectadas y las menos afectadas? Hay una diferencia mínima, pero bueno, es una diferencia. El noreste de Argentina fue el que tuvo el índice más alto, un 7,8%. 7,8%. El noroeste, 7,3%. La región de Cuyo, un 6,7%. El Gran Buenos Aires, un 6,7%. La región pampeana, un 6,4%. Y la Patagonia, un 5,8%. La suma y el promedio de todas estas regiones da un 6,6%. Y así se saca El índice anual, el del índice país, del país. nacional. Bueno, tal cual. Bien, la Patagonia entonces, nuestra región, un 5,8%. O sea, tenemos que sentirnos privilegiados Claro. dentro del contexto nacional que llegó a 6,6, un 5,8. Bueno, Bien, altísima la una de sensación. febrero, 6,6. Para encontrar una más alta tenemos que irnos a agosto del año pasado, un 7,0%. Y antes a julio, un 7,4%. Ujú. La más alta del último semestre. Ya dijimos que la interanual, o sea, de febrero a febrero, nos da un 102,1%. Y a ver qué otro dato teníamos acá. Quería desglosar algunas cuestiones y hacer hincapié en la región Patagonia, que tuvo un 5,8%. Acá en este caso, nuestra región, en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, la inflación fue del 8,1%. Ya dijimos que ahí está la carne, está la harina, está el aceite, está el azúcar, está la cepa, está lo básico para, Sí. para comer, básicamente para comer. Así que acá en la Patagonia un 8,1%. El rubro, este detalle, el rubro que más aumentó en la región Patagonia en todo el país, o sea, fue el índice más alto registrado en la Patagonia Sí. y más alto respecto de las otras regiones del país, fue prendas de vestir y calzado, Ah, mirá un vos. 5,1%. Y a nivel general fue lo que menos aumentó, En digamos, las ¿no? en las otras regiones, sí, por ejemplo, Cuyo un 2,7%, Sí, en el sí. noroeste un 3,6%, en el noreste un 4,6%, pero en la Patagonia el rubro que tuvo mayor aumento respecto de las otras, insisto, de las otras Sí, regiones del sí, país sí, fue sí. este, prendas de vestir y calzado, un 5,1%. Imagino que será, no sé, por falta bueno, de industria iba así, pero acá no tenemos. No, claro. O sea, pocas industrias en la Patagonia, ¿no? Y menos de este rubro. No, sí, cuesta, a ver, a mí lo que me sucede cuando leo estos datos me cuesta entender por qué esas diferencias, digamos, más, por qué quedamos relegados, digamos, de la media nacional que salió en este 6,6, porque realmente mi realidad y de la gente con la que me relaciono diariamente dice otra cosa, el impacto se siente y nosotros lo sentimos más que en un 6,6%, ni hablar con el 5,8% que están diciendo que refleja el aumento que tuvieron los precios en general durante el mes de febrero. Y eso que febrero no es un mes, como decían los analistas, los que siguen la evolución de los precios y siguen día a día el desenvolvimiento de nuestra economía y de la inflación, que tradicionalmente febrero es un mes de inflación baja. Lo que se espera, sí, siempre en la comparativa general, es marzo, un mes con una elevada inflación, además por todos los gastos que uno tiene habitualmente en ese mes que marca generalmente el inicio de clase. Y con este cuadro cierro, Cari. La interanual, desglosada
región por región. Recordemos que la nacional dio un 102,5%. Esto es de febrero a febrero, los últimos 12 meses. Gran Buenos Aires un 103,1%, la región pampeana un 101,5%, el noreste un 105,5%, más afectado el noreste, ¿no? Regiones probablemente sean las provincias más pobres del país, claro, ¿no? sí. Imagino que ahí debe estar Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Concordia, una de las, o sea, digo, no es una provincia, pero es una de las ciudades más pobres de la Argentina, y está dentro de esta región. La del noreste y las más afectadas por la interanual, 105,5%. El noroeste un 104,1%, la región de Cuyo un 101,2% y la Patagonia es la más baja del país, comparativamente un 100,3%. Redondeemos en un 100% en la interanual. O sea, si tu sueldo no aumentó al doble exactamente de marzo del año pasado a marzo de este año, tu poder adquisitivo disminuyó mucho. Vos sabrás sacar la cuenta. Para que no haya disminuido tu poder adquisitivo, y la cuenta está sencillita, acordate, pensá cuánto cobraste el año pasado, ya sea de sueldo, pensión, jubilación, lo que sea, marzo del año pasado, y cuánto cobraste ahora, tu último sueldo, tu último haber. Si no cobraste el doble este año respecto del año pasado, tu poder adquisitivo cayó. Que seguramente fue así, en la mayoría de los casos, al menos si nos dejamos llevar por las paritarias que han aceptado los gremios y los sindicatos en las últimas paritarias, están muy por debajo de ese 100%. Tal cual, O sea, tal cual. Vos fíjate que ayer hablábamos de la paritaria 2022-2023 que cerró el sindicato de petróleo y gas privado y celebraban el 99,1% que habían logrado. ¿Te acordás? ¿Quién celebró una paritaria similar? Fueron los que más se acercaron. Tal cual, sí, por eso. Yo digo, aprovecho porque está fácil para hacer la cuenta. El 100% del interanual, o sea, el doble. Bueno, y además ayer, y como para ir cerrando este tema, ayer pensaba con estos números, ¿no? Y la paritaria, las paritarias provinciales, ¿no? Y nos centramos aquí en la provincia de Santa Cruz. En 2 meses, estos porcentajes de inflación. La variación interanual habla de un 13,1, era, ¿no? 13,1%. O un 13%. Sí. La variación que hay de este primer bimestre del año. Bueno, como decís vos, está muy fácil para sacar la cuenta, tanto para los sindicatos, que son los que se sientan en la mesa de negociación, como para el gobierno provincial o cada una de las patronales. No lo voy a circunscribir al Estado. De esta manera, este es el contexto. Esto es lo que tenemos. Entonces, de ahí en más, vamos a esperar de qué manera los gremios pelean, entre comillas, digo esto, batallan contra las patronales para sentarse a negociar las paritarias de los trabajadores, para que los salarios no queden, no por debajo, subterráneamente en la línea de flotación. Bien, y traigo a la mesa también lo que hablábamos ayer del ofrecimiento del gobierno a la administración central. 32%. 32,4%. 32,4%, perdón, 32,4%. No te olvides, para el primer semestre, para los primeros 7 meses del año en realidad. Para los primeros 7 meses. Está ofreciendo eso el gobierno provincial, un 32,4%, una oferta mejorada. Bueno, supongo que se deben estar replanteando ese tipo de ofertas, ni hablar los gremios que se sientan a hablar con estos números que tuvimos ayer. Y me acotan acá, y agregale que hoy aumenta la nafta. Había una marca que aumentaba la nafta. Bueno, empieza una, es la punta de lanza, empieza sigue, una, ¿no? Porque esto lo cubrimos nosotros todo el tiempo, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Empieza una compañía y a lo sumo a las 48 horas, a lo sumo todas nivelan hacia arriba. Bueno, esperemos el próximo informe del INDEC, no sé cuándo se da, ¿es por trimestre el de pobreza? Ah, sí. Bien, yo a veces discuto, viste que soy medio discutidor, cuando me dicen, no, vamos a tocar fondo, vamos a llegar al fondo del país.
muchachos, ya estamos en el fondo. Ya tocamos fondo. Ujú. Tocamos fondo con los índices de pobreza. La cantidad de chicos pobres que tenemos en el país. Una inflación que Sí. para encontrar una medida similar tenemos que retrotraernos 32 años atrás. Eso no es estar en el fondo. Ujú. O sea, Vos fíjate lo que está sucediendo. No quiero robar mucho más tiempo porque tenemos otros temas y nos quedan 9 minutos nada más de programa. Pero esta situación que se está viviendo, hay gente que está acampando hace 2 días en la 9 de julio. Hay gente, ayer hubo incidentes en distintos lugares, cubiertos o no por los medios de comunicación, por la falta de agua, por la falta de luz en distintos lugares, con el calor extremo que están viviendo en el norte o en el centro de la República Argentina. El panorama es por demás complicado, y lo que necesitamos es que internamente quienes nos gobiernan se dejen de pelear un poco, cosa que no lo van a hacer claramente. Esto es así. Pero que se fijen que hay todo un pueblo que está padeciendo, que está sufriendo. No llegamos, no a fin de mes. Hay gente que no llega a los primeros 15 días. Y Se el está problema, se está usando cada vez más la tarjeta de crédito para pagar comida. ujú. Por eso no es tocar fondo, eso no es estar en el fondo. Recurrir a la tarjeta de crédito para pagar el súper, eso no es estar en el fondo. Sí, claramente. La otra que me enteré, que ahora podés financiar tu compra, en algunos bancos te ofrecen esa posibilidad de financiar tu compra en cuotas con la tarjeta de débito. Claro. ¿Sabes Sí, por qué eso? Cuotificás con débito. Claro, ¿sabes por qué? O sea, vos vas a comprar una compra 10.000 pesos, entonces con tarjeta de débito te la descuento de 3 cuotas, ¿no? Imagino que no debe tener interés, no sé. Pero ¿sabes por qué eso? Porque la tarjeta de crédito está hasta el moño. Claro, no da más. Está llena la tarjeta de crédito, ya no es posible financiar una compra con la tarjeta de crédito, porque seguramente está llena de comida, de compras del supermercado, entonces ahora te la financian así, con la tarjeta de débito. No es un favor, es una alternativa que presentan los bancos también, incluso para que eso yo, que les es beneficio, obviamente, Tal cual. para el sistema bancario y también para vos, para que puedas financiar con la tarjeta de débito. Pero o sea, en es tu sueldo, estás embargando tu sueldo Claro. directamente. No, claramente, pero en definitiva es seguir endeudándose. Lo que pasa es que la gente no tiene alternativa. No tiene alternativa. Bien, 8 de la mañana, 54 minutos en la República Argentina. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. Dale. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local. Sandín Hermanos, capital peritense. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador, y también tiene salida por el Paseo Costero. La mejor vista del lago, equipadas para 5 personas cada una, y hay una promoción para los santacruceños, exclusiva para los santacruceños. 15.000 pesos cada una. Muy Asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservarlos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Banco Santa Cruz es la entidad financiera líder en la provincia. Con más de 62 años de trayectoria, es la de mayor cobertura territorial en la provincia, llegando al 99% de la población a través de sus más de 180 puntos de contacto. Banco Santa Cruz, una propuesta para cada una de tus necesidades. Gracias a nuestros auspiciantes, y así vamos llegando a los últimos minutos de la otra gestión de este día miércoles. La verdad que el tema de los números del INDEC, que más que en números hablan de una muy cruda realidad, le ponen números a una realidad que nosotros no hace falta que venga nadie a decirnos, lo vemos, lo palpamos cada vez que abrimos la billetera, que vamos al supermercado, que tenemos que pagar nuestras cuentas cada inicio de mes. Y bueno, y ayer
quedó por demás expuesta esta decisión. Sabes que hablamos del tema y cada vez se me ocurren más cosas, Sí. porque pensaba, ¿qué sucedería si no tuvieran pisadas de alguna manera las tarifas? ¿Qué sucedería si no estuviera de alguna manera pisado el aumento de combustibles, por ejemplo, ¿no? Que nos quejamos, Claro. pero que los tienen pisados, autorizan aumentar tanta cantidad en tal oportunidad. ¿Qué pasaría si no existieran estos 2000 y pico de productos que se consiguen poco, tarde y nunca, denominados precios cuidados? Ayer escuchaba al secretario de Comercio, ¿no? de Santa Cruz, Leandro Fadula, hablar Sí. con los chicos de Arriba al Día. Sí, fue Eh, interesante la Sí, charla. muy buena la charla. Reconociendo el faltante de productos de precios justos, ¿no? Dicen que están por cercano al 60% de cumplimiento, de cumplir. Sí, sí, con sí, ese es el propósito. porcentaje. O sea, 60%. Eso quiere decir que de 10 productos que te ofrece el gobierno, 4 no existen, no están. 4. Esos son los números que reconoce el gobierno de Santa Cruz. O sea, ¿para qué sirve entonces? Si Y no es podés, una media nacional también. claro, si no podés cumplir, tenés que cumplir con el 100%. O sea, es una mentira entonces. El 60% dice, están pudiendo cumplir con un 60% de los... Pero eso nosotros lo evidenciamos claramente. ¿Se acuerdan cuando anunciaron estos 7 cortes de carne que a nivel Sí. país? Acá nunca llegaron Una como mentira, tal esos una 7 mentira, cortes. claro, pero lo anuncian así y después no lo cumplen y tampoco se controla que se cumpla, que no... Y la devolución del 10% con las tarjetas de débito. No encontramos una carnicería que trabaje con esa modalidad también. Preguntale al carnicero, a ver, que sabe más que nosotros al respecto. No, sí, se lo preguntamos con el móvil de Nuevo Día. ¿Y qué te Preguntamos, recorremos, no tenían ni idea, te cuentan cómo les aumentan a ellos, te cuentan algunos que empezaron como carnicerías y que después tuvieron que diversificar a otro tipo de productos porque la carne no es redituable, ni siquiera pueden pagar el alquiler, ni hablar de tener un empleado en blanco, la carga tributaria los ahoga y los aplasta. Claro, no, y ni hablar así, se me van ocurriendo un montón A mí de también. ejemplos. A mí también. Rapidito, un amigo, su hijo quiere seguir estudiando, se recibió, quiere seguir estudiando. ¿Sabe cuál es el tema? Sí. Que aumentó absolutamente todo, estaba en una pensión en La Plata, se fue al doble. La pensión se fue al doble, los pasajes se fueron al doble, la comida se fue al doble. Un chico que se recibió y que quiere seguir estudiando, lamentablemente tiene que decirle que no. Claro. No te puedo bancar más, porque ¿sabes qué? Mi sueldo acá en Santa Cruz no se fue al doble. Ujú. Entonces, No, claro. perdóname, pero no. No se Quédate puede. acá en Santa Cruz, quédate a vivir en casa con nosotros, porque tampoco, por más que seas profesional, por más que sea una maestra jardinera recién recibida, vas a cobrar 111.000 pesos si sos una maestra jardinera recién recibida. 111.000 pesos. O sea, ¿qué expectativa puede tener una jovencita que recién se recibe, que quiere volver a Santa Cruz, que volvió a Río Gallegos, o a Perito, o a Caleta, o a Gregores, o a donde sea, y quiere plantear un futuro, proyectar un futuro en la provincia? Ya de una no puede independizarse, porque con 111.000 pesos creo que paga el alquiler y los servicios y nada más. Bueno, le tuve que decir que no. Quédate acá porque no te puedo bancar, no te puedo seguir bancando, quédate con el título y Bueno, quédate acá. y a chicos que están estudiando en otros lugares se le agrega otro problema que si, por ejemplo, los padres pueden de alguna manera solventar los gastos de un alquiler, les cuesta conseguir ese alquiler Además. porque ahora todo el mundo alquila temporario. Claro. No te conviene alquilar por 2 o Claro. por 3 años. Claro. Como era que se cerraban los alquileres en otro momento de nuestra Obviamente, vida. porque hay gente que también le conviene más. Tenés un Claro, querés departamento hacer la en diferencia. Capital, o en La Plata, o en Córdoba. No, me conviene meterlo acá en temporario porque con ese extra voy a llegar a fin de mes. Tampoco que son grandes especuladores. No, Gente que no. tiene un departamento que lo alquila. Sí, Que sí, capaz sí, que sí. achican un poco, van a vivir juntos y entonces el otro lo alquilan. El alquiler temporario tiene mucho de eso. Que es un sistema que tampoco está regulado, que necesita una regulación también. Sí, sí. Como esto en realidad está pasando en todo el mundo. En También todos lados, escuchaba una sí. nota
En Francia también tuvieron que salir a regular los alquileres temporarios por la demanda que hay. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ya vas a Córdoba, no conseguís, no, están todos con los temporarios. Y obvio, porque también hay gente que quiere llegar a fin de mes Claro. y que se la rebusca de esa manera. Tal cual. Y tal que cual. capaz que achica, que ellos también se van a alquilar porque el departamento que tienen es un poquitito más grande. Entonces, no son especuladores, ¿eh? No en todos los casos. No en todos los casos, pero casos. los que yo conozco al menos. No. No Bueno, sobre este tema, y mientras les decimos a los chicos que vayan viniendo, así hacemos el pase. Si tienen ¿les ganas, parece? dale, si vienen con mate, mejor. No, que en Arriba al Día también estuvieron hablando sobre este tema con la senadora Yani, me parece que fue, por el tema de los alquileres temporarios, ¿no? Tiene un proyecto, una iniciativa en ese sentido. Bien, sí que amerita una regulación, ¿no? Totalmente, es más que necesaria. Héctor Mancilla, Fer Tornu, bueno, ya estaba con nosotros Julián Quirós, Brian en los controles, ni hablar. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo les va? Buen día, bien, escuchando esto que les pasa a todos, ¿no? Cada vez más complicado. Donde vayas está todo carísimo. Sí. Imposible. Imposible. Sí, el tema de vacaciones, porque hay muchos que dicen, dice de la inflación del 100%, porque así te dicen, pero se fueron todos de vacaciones. Esas vacaciones Pero hay se van muchos a que- pagar durante Claro, todo el y hay año. muchos que se van de vacaciones, como es mi caso, es de vacaciones a Perito a la casa de mi mamá. Sí. Y tuvimos la posibilidad de irnos a Ratilly, Sí. porque mi mamá también, a través del esfuerzo de mi viejo, nos dejó un departamento en Comodoro. Entonces, eso. Y muchos casos que conocemos es así, sí, se fueron de vacaciones, pero La casa de a parientes. casa de familiares, familia, sí, claro, sí, sí. de sus O- familiares. o Y si si no- no, empeñarse No, sí, por 12 por- meses, por ¿no? 12 meses con Sí. la tarjeta. Sí, exacto, sí, es así. Pero yo escuchaba, igual, viste que siempre los aumentos de los alimentos y de todo en general vienen atados al aumento de los combustibles. Ujú. Y ahora pareciera que ya la variable de ajuste no pasa solamente No. por el combustible, No. sino que también están cuestiones internas de commodities, de especulaciones, también en medio de... lo vemos con los No, alimentos. también, y la pandemia, y la guerra, y los Claro, commodities, y- sí. Las harinas, el aceite, lo hablábamos ayer, la leche, hoy los lácteos. Todo, la Aquí fruta, la verdura, todo. Sí, la fruta, la fruta y verdura, El impresionante. otro día me de pasó algo subido. que yo ya me desactualicé con algunas cosas. Sí. Quiero comprar 6 naranjitas a Sí. la verdulería del barrio. Sí. Agarré 6 naranjitas y digo, ¿cuánto puede salir? 400 pesos. Sí, 800 pesos 6 naranjas. 6 naranjas, 800 pesos. 6 naranjas. Claro, y cuando haces el precio por unidad, estás hablando de Claro. 200 pesos la naranja. Claro, una locura. Sí. Y la carne, bueno, ni No, hablar. la carne por las nubes. Sí, Hola. no, y así todo. Y estamos hablando de cosas, a ver, por ejemplo, mira, El pollo, Me chico, salió, perdón, un ejemplo más. Sí. Fue ese mismo día fui a comprar 1 kilo de carne picada especial. Me salió 3.000 pesos No. en la carnicería acá. bueno, mira, te pongo otro ejemplo cotidiano. ¿Quién, a ver, le das algo de plata a tus hijos para que lleven a la escuela, entonces en el recreo se comen algo en el buffet, en el kiosquito? ¿Sabes cuánto está en el colegio. la porción de pizza en el colegio? Ujú. En el porción. colegio donde van las Sí. nenas mías. La porción de La pizza, porción. vos sabés, Cari, que a Lucía le gusta la pizza y a media mañana se clava una porción. ¿Cómo da? 400 pesos la porción. 400 pesos la porción de pizza. Imagínate si tenés que darle todos los días, o sea, es cierto, 400 pesos no es nada, pero imagínate si todos los días tenés que darle 400, No. 400, 2.000 pesos a la semana. 2.000 pesos a la semana por ¿Dos la por porción de cuatro? pizza. Y no quiero sacar la cuenta mensual porque... No, yo no sabés cómo medir estas cosas. No, Es no. una cosa increíble. Bueno, pero con esos ejemplos cotidianos nos damos cuenta que estamos en el fondo, en realidad. Sí. Estamos en el fondo, mal. De la cantidad de cosas que nos podemos privar. Cómo Mirá. se ha deteriorado nuestra calidad de vida. A ver, y digo calidad de vida cuando nos hacíamos un viajecito a Punta Arenas a comer un marisquito, algo ahí, ¿viste? O cuando vamos fin de semana largo, vamos a Perito a visitar a la familia, vamos a Gregorio, vamos a Calafate a pasar el fin de semana. ¿Quién no lo hacía eso? Claro. Y eso es deteriorar la calidad de vida, ¿no? Porque ya está imposible hacerlo. Empezamos por la nata, empezamos por el hotel que podíamos alquilar en el Calafate.
Es imposible ir a Punta Arenas, es imposible. No, como está el cambio, olvídate. O sea, el cambio, Toco pero es madera. la devaluación de nuestro peso. Claro. Es la- No te podés ir ni a Chile. Uruguay, olvídate. No. Paraguay No. menos. No. Brasil, ni soñarlo. No podías ni qué sé yo, a la frontera podés ir a pasear. De los 5 países que limita Argentina, todos están mejores que nosotros y Bueno, nuestra moneda perfecto. vale menos que... Somos Venezuela, chicos. Y tal cual, y esa cuenta que hacíamos recién, a ver, para hacer la redondita, de marzo del año pasado a este marzo, si no cobras el doble de lo que cobrabas, sos más pobre. Y yo dudo que haya gente que cobre más que el doble. ¿Saben cuál es el punto, buen día, donde yo encuentro que hay una contradicción, además del dolor y del esfuerzo que cuesta todo esto? Que justamente yo entiendo que hay una recesión a nivel mundial y que la situación económica ha empeorado para el país, pero los que muchas veces piden que, bueno, el esfuerzo de esto que decís vos, bueno, te estás quejando porque no podés ir a Perito una vez al mes o a Chile o lo que sea, son los que se van todo el tiempo a todos lados. Y son los que después te piden que haga el esfuerzo para, bueno, una vez no vas a ir a Perito a ver a tu gente, no vas a ir a Chile, no vas a ir a Calafate, pero ellos se van a Perito, a Chile, a Calafate Sí, sí, y sí, más sí. lejos Y más todavía. Sí, sí. Entonces, ahí es donde todavía duele y te enrabieta más la situación porque decís de última, si hay que ajustar y la clase política está ajustándose, hay un ejemplo que baja no sé, de austeridad, pero no es así. Y hay un montón que viven peor a costa de muchos que viven bastante mejor. Claro, claro. Es Sí, sí, tan seguramente. cierto lo que decís. Mm. Además, esto, pensando un poco en esta situación, nosotros también a nivel general, cuando planteamos el espíritu del programa, por eso siempre insisto con el tema de la agenda de la otra gestión, porque nuestra agenda no tiene que ver tal vez con la agenda de nuestra clase dirigente. Vos fíjate que la agenda de la clase dirigente hoy está, por ejemplo, aquí si se juega con ley de lemas o no se juega con ley de lemas. ¿Quién hace alianza con quién? ¿Quién se queda con el lugar? ¿Quién resigna y se queda con el segundo puesto? Y ese tipo de situaciones, ¿no? Y nosotros estamos preocupados por otro tipo de cosas. A nivel nacional, por si se modifica o no la cantidad de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Si Cristina va a seguir tóxica, esa relación tóxica con Alberto, si Alberto se postula, en fin. ¿Y qué tiene que ver con nuestra realidad de todos los días? No, claro. Porque los que nos tenemos Con que las acomodar... urgencias y con las necesidades básicas. Claro, los que nos tenemos que acomodar somos los laburantes, los que si no laburamos, no morfamos, no pagamos los impuestos, no tenemos plata para cargar la nafta. Sí, Joaquín, como tu hijo, muchísimos otros de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires que se le echó a perder la compra semanal, si Sí. se quiere, porque no es Porque mensual. no tiene luz. Porque no tienen luz, porque Sí. hace un calor infernal. Imagínate cómo está esa gente, con Sí, sí. No, unas ganas de hablarles. putearlo a Alberto Sí, y a sí. cualquiera que Ujú. se le cruce, ¿no? bueno, a propósito de esto, recién les cuento a Fer y a Nika y a ustedes que nos están escuchando, les contaba que mi hijo recién, cuando estábamos haciendo el programa, ayer anoche me escribió y me dijo, bueno, estoy sin luz, él vive en el centro de La Plata. Y recién, cuando abríamos el programa, me dice, recién llegó la luz. Estuvo 12 horas sin luz en La Plata, con temperaturas altísimas, como sabemos todos, y él de alguna manera se estaba justificando que iba a tener que ir de nuevo a hacer una compra, porque varias de las cosas que tenía en la heladera, con 12 horas sin luz, Claro. se le pusieron feas. Claro. Y es un chico de 22 años que se siente culpable por tener que tirar comida y por tener que hacer otro gasto que obviamente, ¿no? Va a decir, mami, otra vez 5.000 pesos o 7.000 pesos. Además, una de las maneras de ganarle a la inflación, ves el pollo que está barato y bueno, compremos pollo. che. Claro, tenía 2 kilos de milanesa en el freezer. Claro, compremos, el pollo está barato, compramos 2 pollitos para el mes. Pero claro, siempre y cuando tengas luz, ¿viste? Porque si no lo tenés que tirar. Bueno, así Bueno, estamos, chicos, gente. Qué triste.
Es la Argentina que tenemos, es la Argentina que tenemos que con la que tenemos que convivir y también forma parte de las noticias que nos guste o no. Nosotros a veces esto hay que decirlo, no es que decimos todo lo que nos gusta o lo que no nos gusta, es lo que pasa, es lo que sucede. Y nosotros lo digamos o no, como sucede con otros medios que se esfuerzan por no decir cosas, la realidad sigue siendo la misma. Y nos sigue cacheteando y nos sigue golpeando. 9 de la mañana, 12 minutos. Cerramos la transmisión en Perito Moreno, en FM Activa. Estuvimos ahí en la 94.1 y también en el canal 5 del videocable. Por eso que nos venimos bien bañaditos, bien producidos, porque salimos en la tele. Chicos, gracias. Que tengan un re lindo programa. Me voy a la calle, nos conectamos de esa manera. Gracias, chicos. Gracias, Chau. chicos. Que Hasta tengan mañana. una linda mañana. Hasta mañana a las 8 de la mañana nos encontramos con la otra gestión.